Hermanos, en esta mañana vamos a meditar en Josué capítulo 3. Hasta ahora lo que vamos viendo, antes de introducirnos al capítulo 3, es que después de la muerte de Moisés, ahora Dios levanta un hombre llamado Josué, el cual tiene la encomienda de dirigir al pueblo de Dios e introducirlos a la tierra prometida. Y en este punto de la historia, José y el pueblo tienen que cruzar el río Jordán. Y para esto, hermanos, es necesario que el poder de Dios se muestre y se manifieste nuevamente como lo ha hecho en ocasiones pasadas. Por ejemplo, cuando Dios también abrió las aguas del Mar Rojo para que su pueblo saliera de la esclavitud de Egipto, de manos de Faraón. Y Dios también es el que cuidó de su pueblo todo ese tiempo que estuvieron en el desierto, proveyéndoles lo necesario para su sustento, maná del cielo, hasta llegar a este punto. Así que aquí nuevamente el poder, la mano de Dios se iba a manifestar como lo ha estado haciendo. Y en el capítulo 2 que pudieron ver la vez pasada, es donde sucede que Josué manda a unos espías, a 2 espías, y aquí tenemos la historia de Rahab, lo que hace con estos espías, que los oculta y después los descuelga con una canasta. Y ahora en el capítulo 3, hermanos, ahora en el capítulo 3, llegó el tiempo de cruzar este río Jordán. Y en este texto, en este capítulo 3, podemos ver algunas instrucciones que da Josué al pueblo. Por ejemplo, en el versículo 3, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aunque es verdad que los oficiales son el que da esa instrucción al pueblo, como lo dice el texto, pero también podemos mirar en el capítulo 1, versículo 10 de Josué, que Josué primero dio la instrucción a los oficiales para que los oficiales la transmitieran al pueblo. Así que esta instrucción que Josué da antes de cruzar el Jordán es esperar el arca y los sacerdotes que marchen primero para que después el pueblo vaya. Pero después en el versículo 5 Josué da otra instrucción y dice así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y aquí la instrucción de Josué es: santificaos. Josué estaba seguro de que nuevamente el Señor, quien es el que los había acompañado en todo este caminar, iba a volver a hacer un milagro delante de ellos. Y el versículo 6 da otra instrucción Josué. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora, hermanos, estas instrucciones tienen que ver mucho acerca del arca de Dios. El arca tenía que ir delante del pueblo y el pueblo tenía que ir por detrás siguiendo el arca, y los sacerdotes levitas que llevaban el arca. Pero hermanos, en todo el capítulo 3 de Josué, el arca toma un papel importante y toma muchas veces el foco de atención, y debería de llamar nuestra atención también porque el arca toma mucha importancia a la hora de pasar el río Jordán. Y aquí podemos considerar 2 cosas, hermanos. Primeramente, ¿qué es el arca del pacto? ¿Por qué el arca tenía que ir delante del pueblo para que ellos pudieran cruzar el río Jordán? Y lo otro que podemos considerar es por qué Josué les pide que haya una distancia entre el arca del pacto y el pueblo de Dios. Y considerando el primer punto, ¿qué es el arca del pacto? ¿Por qué el arca es importante
que vaya delante del pueblo para que ellos puedan cruzar el río Jordán. Bueno, hermanos, Dios mandó a Moisés hacer un arca, en Éxodo 25. El arca era un arca de madera de acacia, y el arca de madera de acacia estaba cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Y el arca tenía unos anillos en los cuales se metían unas varas que eran igualmente de madera de acacia y recubiertas de oro, y estas servirían para transportar el arca. Las personas designadas por Dios, que fueron los levitas, los sacerdotes, llevaban el arca y la transportaban por medio de estas varas, sin tocar, hermanos, el arca, sino por medio de estas varas es que se transportaba. El arca tenía encima el propiciatorio. Éxodo 25, 21 nos habla de esto, tenía encima el propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? El propiciatorio era como una tapa que cubría el arca, una tapa de oro que iba encima del arca. Y tenía dos querubines encontrados a los dos extremos del propiciatorio, de esta tapa. Y este instrumento, esta arca, hermanos, se encontraba dentro del tabernáculo, que también había Dios mandado hacer por medio de Moisés. Se encontraba en el lugar santísimo. Éxodo 26, 34 nos habla de esto. Y ahí solo podía entrar el sacerdote designado por Dios en el tiempo indicado por Dios, ya que en este lugar santísimo Dios había prometido manifestarse a su pueblo, como Dios lo dice a Moisés en Éxodo 25, 22, no es necesario que vayan. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Así que, hermanos, aquí podemos mirar hasta este punto que el arca era ese elemento del templo, del templo, pero en este caso del tabernáculo, que era santo, que era apartado, hermanos, que había sido santificado para un uso especial. Y por medio del arca, hermanos, ahí en el arca es que Dios manifestaba su presencia a su pueblo. Pero otra cosa del arca y del propiciatorio, y esto es algo muy importante, es que esta tapa del propiciatorio donde estaban los querubines, este propiciatorio que estaba en el arca, en el día de la expiación, el sacerdote tomaba la sangre de un becerro y de un macho cabrío, y tomaba esa sangre y la untaba, la rociaba, la esparcía en el propiciatorio. Y esto para hacer expiación por los pecados de Israel y los del sacerdote, y para santificar este lugar. Así que, hermanos, esta breve explicación de qué es esta arca, el arca del pacto, es importante para que nosotros podamos ver, hermanos, que el arca que iba a ir delante del pueblo cuando ellos se introducirían en el río Jordán no era cualquier cosa, hermanos. Dios había designado esto y lo había santificado, y no es porque en sí mismo el oro tuviera algo, la madera tuviera algo, sino porque así Dios lo había dicho. Dios había usado este elemento, este utensilio, esta arca, como ese símbolo, hermanos, de que Dios iba delante de su pueblo, que Dios estaba con su pueblo. Pero también el arca, hermanos, y el propiciatorio representa cosas celestiales, cosas de los cielos. Representa el trono de Dios, donde Dios está gobernando y sentado, hermanos. ¿Y por qué decimos esto? Recuerdan que el arca tenía dos querubines encontrados,
y el propiciatorio donde se manifestaba la presencia de Dios, hermanos. Pues bueno, el arca del pacto, tenía esto para hacernos mirar de igual manera como en el trono de Dios, hermanos, que están estos seres celestiales adorando, estos querubines adorando a Dios por los siglos de los siglos. Pero también estos querubines que están ahí nos recuerdan el Edén, hermanos, que cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, Dios los puso para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Y de igual manera, hermanos, todo el que tocaba el arca, este elemento santo de Dios que había puesto para que el pueblo mirara la santidad de Dios, la reverencia ante Dios, todo el que tocaba el arca caía muerto, hermanos, porque hemos pecado. Y el hombre que ha pecado no puede acercarse a Dios así nada más. Por eso un sacerdote tenía que hacer un sacrificio para poder acercarse al arca, para poder tocar ese elemento con sus dedos y rociar la sangre, porque nadie puede acercarse al trono de Dios, nadie puede acercarse a la presencia de Dios, hermanos, así como estamos. Es más, piensen en esto, piensen en los ángeles que adoran a Dios todo el tiempo, santo, santo, santo. Ellos no pueden como tal acercarse al trono de esta manera, aunque ellos no han pecado, hermanos. Ellos dicen que cubren sus rostros de la presencia de Dios y solo adoran. ¿Cuánto más uno de nosotros no podía tocar esa arca? Y hermanos, el ejemplo está en Usa. Ustedes recordarán esa historia cuando el arca va a caer, toca el arca y muere fulminado. Así que, habiendo visto esto, quise tomar un poco del tiempo en esto, hermanos, porque el texto de Josué 3 nos habla de esta arca, cómo va delante del pueblo. Ahora consideremos por qué debería de haber una distancia entre el arca y el pueblo. ¿Por qué los sacerdotes tenían que ir delante con el arca y el pueblo detrás? Miren el versículo 4 de Josué. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, hablando de esta arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Aproximadamente 2000 codos son como 900 metros, aproximadamente casi 1 kilómetro delante iba a ir el arca. Y esto, hermanos, por dos cosas, como nos dice aquí el texto, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Dios guiando a su pueblo e introduciéndolo, pasando por en medio de las aguas del Jordán. Dios es el que iba a dirigir, el que iba a ir enfrente, pero también no podían tocar el arca, no acercarse al arca, perdón, y no tocarla, por supuesto. Miren el final del versículo 4, no os acerquéis a ella. Y esta instrucción, este mandamiento que se ve aquí de no acercarse al arca, es por eso, hermanos. Porque la presencia de Dios, hermanos, porque la santidad de Dios había designado que ese fuera el instrumento, hermanos, por el cual el pueblo viera eso. Y por eso no podían acercarse, pero a la vez tenían que seguir el arca. Así que esta es la primera parte de Josué 3 que podemos mirar, esa distancia y esa importancia de seguir el arca. Pero también Josué 3 nos habla de que Dios engrandeció a Josué a los ojos del pueblo. Miren versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios estaba con Moisés, hermanos. Cuando se abrió el mar rojo en dos, fue Dios el que abrió el mar rojo. Dios estaba respaldando
a su siervo Moisés, y de igual manera el pueblo tenía que saber que Dios estaba respaldando a Josué, que Dios estaba respaldando a Josué en todo lo que estaban haciendo, en todo lo que él estaba haciendo. ¿Y cuál era esta señal, hermanos? ¿Cuál era esta evidencia para que el pueblo se diera cuenta de que Dios respaldaba a Josué? Miren versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Versículo 10, añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, para que las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué dice o qué nos quiere decir aquí el Señor, hermano? Dios iba a engrandecer a Josué, porque Josué dijo estas instrucciones al pueblo antes de que todo esto sucediera. Y es decir, hermanos, si esto se cumplía tal y como lo dijo Dios, eso quería decir que lo que hacía Josué no venía de Josué, venía de Dios, hermanos. Y Josué fue engrandecido, hermanos, porque esto se cumplió. Tan pronto los sacerdotes llevaban el arca y se acercaron al borde del Jordán, las aguas se abrieron. Pero aquí no fue engrandecido Josué, hermanos, para manifestar él algún orgullo o alguna gloria de él, sino para manifestar el poder de Dios. Y hermanos, aquí una aplicación. ¿Cuán a menudo debemos recordar que Dios es el que ha peleado nuestras batallas y nos ha dado la victoria? Pero más aún, debemos recordar que hoy sigue peleando nuestras batallas y que Él seguirá en el futuro haciéndolo hasta introducirnos a la tierra celestial que Él nos ha prometido. Así que, hermanos, Dios engrandece a Josué, no para una gloria propia de Josué, sino que Él lo engrandece para que todo el pueblo de Israel y todas las otras naciones conozcan el poder de Dios, conozcan el poder de Dios. Y esto, hermanos, también servía para fortalecer al pueblo en el momento en que ellos cruzaran el río Jordán, porque ahí no terminaba todo. Después de que ellos cruzan el río Jordán, ahora tienen, hermanos, que luchar contra sus enemigos para poseer la tierra. Así que Dios hace este milagro, hermanos. Dios hace este milagro nuevamente de abrir el Jordán. Pero no es verdad, hermanos, que esto parece a lo mejor un poco ya normal para nosotros decir, bueno, Dios abrió el mar, Dios abrió el Jordán. Pero hermanos, esto es algo sorprendente. Jamás nosotros, yo no he visto, hermanos, nunca abierto el mar, ni siquiera una alberca a la mitad. Jamás he visto algo así, pero esto fue algo espectacular. Y miren por qué. Miren cómo la Biblia da con lujo de detalle, hermanos, que esto fue un milagro espectacular de Dios. Miren, versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y miren esto, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. La Biblia nos da este detalle, hermanos, que viene entre paréntesis ahí en sus Biblias, nos da este detalle por lo siguiente. El río Jordán en la actualidad ya no tiene la misma fuerza que tenía en ese tiempo.
porque ya muchos han tomado de este río para alimentarse de agua. Pero en este tiempo en el que el pueblo de Dios cruzó el río Jordán, el río estaba en su mayor altura. Pero recuerden que un río corre, hermanos, y estaba en su mayor fuerza. Y aquí la Biblia dice que el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega. Infiriendo, hermanos, que en este tiempo que el pueblo pasó, era el tiempo cuando el río Jordán estaba más fuerte, más embravecido, más lleno. Y si había un momento, hermanos, para que el pueblo no pasara, por cuestiones humanas, por cuestiones de que era más peligroso, era el tiempo de la siega. Y fue en este tiempo, hermanos, que Dios dijo y los encaminó a cruzar el Jordán. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña que Dios hizo esto. Tan imposible para el hombre, para que el hombre no se gloríe en sus fuerzas, para que el pueblo no diga, bueno, fue porque nosotros fuimos obedientes, porque nuestras capacidades, el río fue fácil de cruzar. Dios hizo esto, hermanos, para que el pueblo en un futuro recordara que era imposible para los hombres cruzar el río Jordán. Y por eso el arca que representaba esa presencia de Dios con su pueblo, iba adelante, hermanos, iba comandando este grupo. Y tan pronto estos sacerdotes que cargaban el arca, el agua tocó la orilla de sus pies, hermanos, el agua se abrió. Pero igual podemos decir, bueno, ya conocemos la historia, que se abrió, pero hermanos, como hombres nosotros sabemos que muchas veces en incredulidad no dudamos de las promesas de Dios, hermanos. Pero el Señor estuvo con su pueblo y utilizó a este hombre Josué para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Y Josué no fue un aventurero, hermanos, que solamente dijo, bueno, pasemos y a ver qué sucede. Porque recuerden que en el versículo 5 él estaba persuadido de que Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Pero no porque él simplemente lo sentía, sino porque las promesas de Dios, hermanos, eran que el pueblo iba a poseer la tierra y que él los iba a introducir con su poder. Así que de esta manera el pueblo pasa en seco nuevamente, como ya lo habían hecho antes en el Mar Rojo. Esta era una nueva generación que iba a cruzar, iba a poseer la tierra. Y esto es lo que tenemos en el capítulo 3 de Josué, hermanos. Pero meditemos en Cristo un momento. Dios demostró que era el Dios de toda la tierra. Dios demostró que era el Dios de toda la tierra en este acontecimiento del río Jordán, porque Él pudo partir las aguas y el pueblo pasar el seco, algo que jamás nadie ha hecho ni un hombre puede hacer. Y en esto mostró que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Pero ustedes recordarán aquella historia en los evangelios donde los discípulos de Jesús están amedrentados en un barco, porque hay tempestad y Jesús está tranquilo, dormido. Y en eso van con el Señor y le dice, Señor, sálvanos, que perecemos. El Señor Jesús responde lo siguiente, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó el Señor Jesús y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Hermanos, este texto nos muestra claramente que Jesús es Dios. Este texto nos muestra claramente que Jesús es Dios, porque solo Dios puede hacer esto, hermanos. Nosotros podemos decirle a las aguas que calmen y no vamos a poder. Pero solo Dios puede decir a los vientos, al mar, a todas las cosas,
enmudece y ellos obedecen a la voz de su Creador. Y los hombres se maravillaron diciendo, cuando Jesús hizo esto, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Y saben qué se muestra aquí, hermanos? Aquí se muestra la santidad de Dios, porque la santidad nos habla de trascendencia, que Jesús es otro. Es hombre, sí, es verdad, es hombre, pero Dios es otro Dios. Dios es otro. ¿Y a qué me refiero con esto? No quiero confundir. Quiere decir, hermanos, que Dios no puede ser comparado con nada. Que Dios no puede ser comparado con nada. Él es sublime, hermanos. Y aquí nos muestra esta santidad de Dios, porque los hombres, como dice un predicador que amamos mucho, R.C. Sproul, se sorprenden y temen ante la santidad de Dios, porque ¿quién puede hacer esto, hermanos? ¿Quién puede detener los vientos y el mar, sino solamente Dios? Así que Jesús, siendo verdadero Dios, pero también siendo verdadero hombre, aquí en este pasaje que les leí, que está en Mateo 8:26, muestra claramente ante sus discípulos que Él es el Mesías esperado. ¿Por qué, hermanos? Número 1, Jesús tiene autoridad sobre los vientos, el mar, todas las cosas, sobre nuestra vida. Él puede perdonar pecados, Él puede decir a un paralítico que se levante. Y esto tenía que hacer el Mesías tenía que venir, sanar a los enfermos, mostrar su poder. Pero también en segundo punto, Jesús es el libertador, el mejor libertador de su pueblo. Es verdad, el pueblo de Israel fue librado de Egipto, de Faraón, fue introducido a la tierra prometida cruzando el Jordán. Pero Jesús es el mejor libertador, hermanos, porque Él no nos sacó de una esclavitud solo de un país, hermanos. Él lo que hizo es que nos ha dado la victoria de la esclavitud contra el pecado y nos asegura entrar, no en una tierra física, hermanos, no en una tierra aquí, no en un reino aquí, en este mundo material, sino que nos asegura entrar a la tierra que Él ha preparado en los cielos, en la cual moraremos por siempre con Él. Así que, hermanos, en esta mañana adoremos a nuestro Dios Trino, quien es el Señor de toda la tierra, quien Él gobierna sobre los mares, sobre los ríos, sobre nuestras vidas, sobre el impío. Él reina, hermanos. No hay un impío que pueda resistirse a su voluntad. Él gobierna sobre todas las cosas. Y adoremos a nuestro Dios, hermanos, porque no solamente Él nos ha librado de cosas materiales, de cosas de este mundo, que sí lo ha hecho, pero no solo eso, hermanos, sino que Él nos ha librado de nuestros pecados y nos ha dado una herencia en los cielos. Y Él nos espera ahí, hermanos, cuando todo su pueblo se reúna y todos podamos alabar como lo vamos a hacer ahora. Esto es un adelanto. Pero ya, hermanos, cuando estemos con Él eternamente en la gloria. Amén.